Hola, soy Bruno de ingeniosindustriales.com y quiero daros la bienvenida a este primer tutorial en vídeo en el que vamos a ver cómo calcular tuberías de gas en instalaciones a baja presión con una hoja de cálculo de Google Sheets. Si queréis ver el fundamento de funcionamiento de la hoja de cálculo, os invito a que visitéis esta entrada del blog, cómo calcular tuberías de gas, en la que podéis encontrar las fórmulas que vamos a utilizar. En concreto, nosotros hoy vamos a usar la fórmula de Renoir lineal que se aplica a las instalaciones hasta 50 milibares. No hay problema en aplicarla hasta 100 milibares, da resultados bastante aproximados. Y vamos a utilizar también la fórmula de la velocidad. En esta entrada del blog está expresada en condiciones normales. Si estuviésemos trabajando en condiciones estándar, podríamos aplicar la ecuación de los gases ideales para hacer un cambio en las condiciones del gas. Ahora iremos viendo en detalle cómo se utilizan estas fórmulas para resolver el problema. Bien, para mostrar el funcionamiento de la hoja de cálculo, lo que vamos a hacer es resolver un ejemplo, ¿vale? Un ejemplo de cálculo de tuberías de gas en el que contamos con los siguientes datos previos. Se trata de dos calderas de 32 kilovatios cada una. El combustible que vamos a utilizar es gas natural, que se alimenta desde una red de gas canalizado. La presión a la salida del regulador son 20 milibares. Esto es un dato que os tiene que dar la empresa suministradora. Si estáis trabajando con gas natural, os recomiendo el manual de instalación a receptores de gas natural. Y si trabajáis con propano o con butano, podéis consultar en el manual de instalación a receptoras de Cepsa o en el manual de instalación de receptoras de Repsol Gas, en el que encontraréis los datos de la presión de salida del regulador más próximo al abonado. El regulador de gas natural suele regularse a 22 milibares, pero aquí hemos descontado 2 milibares para tener en cuenta el efecto del contador y de los accesorios del gas. Bien, la presión mínima en el aparato de gas que debemos tener son 17 milibares. Esto aparece en las instrucciones del aparato de gas que queremos alimentar y si tenemos dudas también aparece recogido en la norma UNE 60670, que es normativa en España. Bien, aquí vemos un pequeño croquis de la instalación. Este rectángulo representa el armario de regulación y medida, donde estaría el regulador de gas y el contador. Esto es el primer tramo de tubería que vamos a calcular, del que vamos a determinar el diámetro. Este es el segundo tramo, el que va hasta la caldera más alejada. Como podéis ver, he marcado con una línea punteada morada este tramo porque esto es el recorrido más largo, el más desfavorable, el recorrido principal. Se entiende que si somos capaces de llegar al aparato más alejado del regulador con presión correcta, seremos capaces de llegar a todos los aparatos. Ahora veremos cómo podemos hacer esto. Y después tenemos este tramo que es el que va hasta la caldera que está más cercana al regulador. Los hemos numerado al tramo que va desde el armario de regulación hasta el primer nodo que hemos llamado A. Le hemos dado el número 1, al tramo que va desde el nodo A hasta la caldera número 2 le hemos llamado 2 y al tramo que va desde el nodo A hasta la primera caldera le hemos llamado 3. Bien, cada una de las calderas tiene 32 kilovatios de potencia térmica útil o de consumo calorífico nominal. Sería más correcto utilizar el consumo calorífico nominal si el aparato tuviese un rendimiento térmico desfavorable, como fuese una cocina o como fuese un generador de aire caliente, que tienen rendimientos menores que las calderas de condensación, que están cercanas al 100%, pero bueno, eso tampoco es que tenga una importancia capital. Nosotros vamos a utilizar el consumo calorífico nominal, lo que antiguamente se llamaba potencia nominal y que a día de hoy se llama caudal térmico o consumo calorífico. Bien, estos son los datos que tenemos en cuanto a la forma de la instalación. Para la instalación vamos a utilizar tubería de cobre según norma UNE N 1057. Esta es la típica tubería de cobre de fontanería, gas y calefacción, ¿vale? No es la tubería de cobre que se utiliza en frío, por ejemplo. Como la instalación va a ser vista, va a ir aérea por unas paredes esto es una instalación que está prevista para un centro deportivo, el espesor de tubería que vamos a utilizar es el que aparece en esta columna. Si la instalación tuviese tramos enterrados, en los tramos enterrados no podemos utilizar espesores inferiores a 1,5 si trabajamos con cobre, entonces deberíamos consultar la norma para ver qué tubería debemos utilizar. No obstante, si vamos a hacer tramos enterrados, a lo mejor sería hacer la instalación en acero, siempre protegido contra la corrosión, o en polietileno.
Vale, esto sería para mi instalación aérea. Bien, el cobre tiene la ventaja de que para diámetros pequeños es más productivo, es más fácil de trabajar. Se utiliza una técnica de soldadura por capilaridad, perdón, que se llama soldadura fuerte. Y tiene el inconveniente de que en diámetros medianos y grandes los accesorios empiezan a encarecer mucho la tubería y ahí puede ser más interesante trabajar con acero. Bien, sabiendo los datos ya, resumimos, dos calderas de 32 kilovatios colocadas de acuerdo con este esquema. Vamos a utilizar tubería de cobre. Pasamos ya a la hoja de cálculo. La hoja de cálculo tiene 4 pestañas, 4 hojas. El libro tiene 4 hojas. Una primera pestaña tablas, una segunda pestaña caudales, tuberías de más de 100 milibares y tuberías de menos de 100 milibares. Y debemos seguirla de izquierda a derecha, empezando por tablas. Aquí no tenemos nada que editar. Aparecen los datos que vamos a utilizar del gas en cuestión. Aparecen 3 gases. Si quisieses añadir más gases podríais hacerlo a continuación, modificando las fórmulas en las siguientes hojas. Nosotros tenemos los gases más típicos en España, que son el butano, el gas natural y el propano, con sus datos de densidad ficticia y de poder calorífico. Los poderes caloríficos están tomados del manual de IDAE y aquí en esta primera columna están expresados en kilocalorías por metro cúbico normal y en esta segunda columna están expresados en kilovatios hora por metro cúbico normal. Que no os lleve equívoco esta n de aquí, que no quiere decir Newton, sino quiere decir que los poderes caloríficos superiores del gas están referidos a metro cúbico expresado en condiciones normales. Es una denominación, es una manera de representarlo que no me gusta demasiado. Yo en ocasiones prefiero meter la n minúscula entre paréntesis, pero bueno, esta está bastante extendida. Tened en cuenta que estamos trabajando con el poder calorífico superior, que es aquel que tiene en cuenta que se recupera el calor presente en el vapor de agua, el calor latente de vaporización presente en el vapor de agua que está en los productos de la combustión. Bien, si pasamos a la pestaña caudales, aquí es donde debemos determinar los caudales de los aparatos. Aquí ya los tenemos determinados, vamos a borrarlos para que veáis cómo es. Lo primero que hacemos, tenemos aquí un campo con una validación de datos para que tomemos el gas, entonces desplegamos este selector y seleccionamos gas natural. Y entonces nos aparece aquí densidad ficticia 0,60, poder calorífico superior 11,24 kilovatios hora por metro cúbico normal. Este dato lo ha tomado de las tablas de la pestaña primera, de la hoja primera. Aquí aparecen los tramos, común, caldera 2 y caldera 1, numerados de acuerdo con el esquema. Recordamos el esquema. Tramo 1, 25 metros de longitud. Tramo 2, 1,50 metros de longitud. Tramo 3, 1 metro de longitud. Bien. Y aquí tenemos las potencias caloríficas, los consumos caloríficos nominales referidos al poder calorífico inferior, que es como se suelen dar para los aparatos a gas, aunque hay una norma europea que obliga a darlos ahora referidos al poder calorífico superior. Y tenemos 64 para el tramo común, que es la suma de las dos calderas, 32 más 32, y 32 para los tramos que alimentan solo a una de las calderas. Bien, aquí tenemos el caudal que se corresponde, calculado con esta fórmula, 1,10 por el caudal dividido entre el poder calorífico superior. Bien, daos cuenta de que aparece un 1,10, que es el coeficiente que convierte el poder calorífico inferior en poder calorífico superior o viceversa. Entonces, si aquí estuviésemos trabajando ya con poderes caloríficos superiores, habría que sacar el 1,10 de la fórmula. Como lo habitual es trabajar con poderes caloríficos inferiores, ¿vale? Con consumos caloríficos referidos a los poderes caloríficos inferiores, debemos dejarlo. Bien, tenemos ya los caudales, ahora vamos a ir a la pestaña de tuberías de menos de 100 milibares. Acordaos que esta instalación trabaja entre 20 milibares que tengo a la salida del armario de regulación y 17 milibares que tengo que tener en la entrada de cada uno de los aparatos. Entonces, esta hoja no la necesitamos, no la vamos a usar en este vídeo y pasamos a esta hoja directamente, tuberías de menos de 100 milibares. La tenemos vacía. Vamos a ver qué es lo que hay que ir cubriendo. Aquí arriba volvemos a tener los datos del gas. En primer lugar, tipo de gas. Seleccionamos gas natural. Densidad ficticia 0,60. Poder calorífico superior 11,24. Aquí tenemos los tramos y aquí los caudales expresados en metros cúbicos normales. Veis que hay algunas columnas que están en color amarillo. Eso es porque esas columnas no es necesario editarlas. El error se debe a que todavía no hemos cubierto las columnas que están en blanco.
Bien, entonces venimos a la pestaña de caudales para copiar los datos. Copiamos utilizando la combinación de teclas Control-C o Command-C, dependiendo si utilizáis Windows o Mac. Command-V para pegar. Desplegamos aquí y seleccionamos pegar solo valores para que no nos arrastre fórmulas y no nos dé errores. Volvemos a caudales. Seleccionamos los caudales. Control-C. Volvemos a la hoja de cálculo de tuberías. Control-V. Este error se debe a que hemos arrastrado las fórmulas. Seleccionamos aquí, pegar solo los valores. Bien, el proceso en Excel sería muy similar. Veis que aquí obtenemos los caudales y aquí obtenemos otros caudales ligeramente distintos. Esto es aplicar la fórmula de los gases ideales para cambiar las condiciones normales a condiciones de estándar o condiciones de referencia, porque la hoja de cálculo que yo tengo utiliza las fórmulas de Renoir en condiciones estándar. Bien, siguiente columna que tenemos que cubrir, la de la longitud. Tenemos que poner la longitud real, medida en recorrido de la tubería. Entonces vamos al croquis para verla. 25 metros para el tramo 1, 1,50 metros para el tramo 2 y 1 metro para el tramo 3. Aquí si tuviésemos cambios de cota deberíamos tenerlos en cuenta también, por supuesto. Es longitud real del recorrido. Entonces es 25 metros para el tramo 1, 1,50 para el tramo 2 y 1 metro para el tramo 3. Bien, como podéis ver aquí se ha calculado de manera automática una longitud equivalente que consiste en multiplicar la longitud real por 1,20 o lo que es lo mismo, incrementar la longitud real un 20%. ¿Por qué se debe hacer esto? Esto, bueno, pues es una costumbre, el 20% es un número así un poquito arbitrario que aparece en los manuales de cálculo y que se utiliza para tener en cuenta accesorios como filtros, como válvulas que puedan provocar caída de presión, como cambios de dirección, como curvas, como codos, como Ts, cualquier accesorio o singularidad que introduzca turbulencia en el flujo del gas. Bien, yo os aconsejo que si se trata de instalaciones a gran presión, donde estéis trabajando con la fórmula de Renoir cuadrática, si tenéis métodos de cálculo para calcular la caída de presión de los filtros o la caída de presión de determinados componentes, que lo utilicéis, ¿vale? Si queréis más adelante, resolvemos otro ejemplo ya de una instalación un poquito más grande, donde veamos una RM, una estación de regulación y medida, y un cálculo de gas en alta presión, por ejemplo. Bien, aquí utilizamos el criterio normal es para las instalaciones receptoras incrementar la longitud real un 20% y para instalaciones más grandes como pueden ser acometidas interiores o redes de distribución pequeñas, pues ahí incrementarla un 5%. Bien, ya tenemos la longitud y ahora vamos a poner la presión inicial. Y aquí vamos a resolver primero el primer tramo. Cuando hayamos resuelto el primer tramo iremos a los siguientes y después tendremos que volver. Es como una especie de proceso iterativo que vamos a resolver tanteando. Entonces nosotros, si vamos de nuevo al croquis un momento, vemos que el primer tramo se inicia justo aquí a la salida del armario de regulación. Aquí tenemos que, después de haber pasado por el contador, tenemos disponibles unos 20 milibares de presión. ¿Vale? 20 milibares de presión. Podríamos utilizar en cálculo 20, 20,2, 20,5, pero bueno, utilizando 20 nos quedamos del lado de la seguridad. 20 milibares de presión tenemos aquí disponibles. Entonces, venimos aquí y decimos, al inicio del tramo tenemos 20 milibares de presión. Y aquí, en la columna de diámetro mínimo, se utiliza la fórmula de la velocidad, ¿vale? La fórmula de la velocidad, aplicando una velocidad máxima de 20 metros segundo, que es la que debemos utilizar en instalaciones receptoras de gas, para obtener el diámetro mínimo de la tubería. ¿Vale? Entonces, nos está diciendo que el diámetro mínimo de la tubería interior, fijaos, interior, son 10,64 milímetros. En instalaciones receptoras, el diámetro real para tramos largos va a ser siempre bastante mayor que el diámetro mínimo. Entonces, aquí tenemos una casilla en blanco para que nosotros escojamos un diámetro interior real de una tubería de cobre comercial y vayamos tanteando los valores que obtenemos. Entonces, si volvemos aquí un momento y vemos la tabla del cobre, podemos ver aquí, ¿vale?, que tenemos tubería de diámetro interior 8, 10, 13, 16, 20, 26, 33... Bueno,
Vamos a probar, yo ya sé más o menos por dónde va, vamos a probar, por ejemplo, con una tubería de 16 milímetros de diámetro interior, a ver qué nos pasa. Nos ponemos aquí, escribimos 16 y nos da que la presión al final del tramo es negativa. Esto no tiene ningún sentido. Hemos perdido toda la presión y de hecho hemos perdido más de la que tenemos disponible. No nos sirve una tubería de 16. Aquí al final del tramo tendríamos que tener una presión positiva y bastante próxima a 20. ¿Por qué? Porque tenemos que llegar a los aparatos con un mínimo de 17. No podemos perder toda la presión en el primer tramo de la tubería. Entonces, vamos a incrementar el diámetro interior. Ponemos 20, que es el siguiente diámetro comercial del cobre que existe, y obtenemos una presión al final del tramo de 13,05. No nos sirve todavía. Tenemos que llegar, fijaos, tenemos que llegar a los aparatos a 17. Aquí tengo 20. Si en el punto A tengo 13, es imposible que llegue al aparato a 17. Por tanto, necesito incrementar todavía más el diámetro del tramo 1, del tramo común. Le pongo 26. Y con una tubería de 26 obtengo una presión al final del tramo 1 de 18,04 milibar, lo que supone una pérdida de carga de 1,96 milibares o una pérdida unitaria de 0,07 milibares por metro de tubería. La velocidad es correctísima, es menor de 20 metros segundo, por tanto es correcta, y a priori, el primer tramo, utilizando un diámetro interior real de 26 milímetros, es adecuado. Bien, si venimos aquí, lo que estamos diciendo es que si aquí tenemos 20 milibares y una tubería que recorre 25 metros con un diámetro interior de 26 milímetros, aquí la pérdida de presión por rozamiento habrá supuesto que lleguemos con 18,05 milibares. ¿Vale? 0,04, perdón. 18,04, correcto. Bien, vamos a calcular el segundo tramo. El número 2, este de aquí. Si venimos al croquis, este tramo de aquí. Vale. Lo primero que tenemos es que poner qué presión inicial tenemos. ¿Qué presión inicial tenemos? Si os fijáis aquí, estamos en el punto A. En el punto A hemos dicho que después de recorrer este tramo tenemos 18,04 milibares. Eso nos supone que el diámetro mínimo se convierte en 7,53 milímetros. Vamos a escoger nosotros aquí un diámetro interior real, por ejemplo, de 13 milímetros de tubo de cobre comercial. Y eso nos da una presión al final, ¿vale? Al final del tramo de 17,10, que está un poquito justa, ¿vale? Sería válido, ¿eh? Hemos obtenido más de 17 es válido. El tubo de 13 para gas natural está un poquito justo, ¿vale? Para alimentar una caldera de gas natural de 32 kilovatios se puede, si el recorrido no es muy largo, pero bueno, yo aconsejo utilizar 16 para evitar problemas, no vamos a tener una diferencia de precio muy radical, y si utilizamos 16 mejoramos la presión disponible, ¿vale? Mejoramos la presión disponible en medio milibar, que aunque parece poco, en estos rangos de presiones es mucha diferencia de presión, ¿vale? Entonces, escogemos 16 para este tramo y ya tenemos dimensionada el segundo tramo. Ahora vamos al tramo tercero, que es el que alimenta la primera caldera, que es este que va aquí, este que está en color verde, tramo 3, que tiene 1 metro de longitud, que al principio tiene el punto A, el nodo A, y que al final tiene la caldera número 1, también de 32 kilovatios. Ponemos aquí la presión inicial. ¿Cuál será la presión inicial? Como estamos en el punto A, volvemos a tener 18,04. Y por lógica, vamos a volver a escoger 16 y el resultado tendrá que ser más favorable porque ahora la tubería es más corta. Efectivamente, 17,81. Comprobamos velocidad y cumple. Ya tenemos la instalación dimensionada. Este tramo sería un tramo de 26-28, 26 diámetro interior, 28 diámetro exterior, y este sería un tramo de 16-18, 16 diámetro interior, 18 diámetro exterior, y este sería un tramo de 16-18, ¿vale? Diámetro interior y exterior. Bien, cuando tengáis aparatos, esto es aplicable a cualquier tipo de aparato y a cualquier tipo de instalación de tubería, es importante que escojáis la tubería por criterios técnicos y por criterios económicos, pero siempre fijándoos en el raccord que trae el aparato de fábrica.
es decir, que no obliguéis a hacer demasiadas transformaciones porque a lo mejor estáis abaratando el coste de la tubería, pero encareciendo la mano de obra y encareciendo la utilización de accesorios porque resulta que el aparato venía preparado para conectar una tubería de 16 y habéis puesto una tubería de 13, habéis ahorrado en la tubería, pero habéis gastado más en los recobres. Bien, con esto hemos terminado. Ya tenemos nuestra hoja de cálculo cubierta, ya no tenemos que hacer nada más, tenemos los diámetros de las tuberías, hemos comprobado que la velocidad real es inferior a 20 metros segundo y ya está listo. Bien, aquí pues nada, un breve recordatorio de que en instalaciones receptoras de gas la velocidad no debe superar los 20 metros segundo. Y por último, para terminar, una invitación a registraros en el blog de ingeniosindustriales.com. No os va a llevar mucho tiempo, ¿vale? Tenéis aquí un botón de registro, tenéis aquí también un enlace para registraros, se piden muy poquitos datos y si os registráis vais a tener acceso, ¿vale? Vais a tener acceso, solo se piden estos datos, nada más, vais a tener acceso a multitud de descargas de recursos en descarga directa, como puede ser esta hoja, ¿vale? Como esta hoja la dejaré para los suscriptores justo debajo del vídeo, y otros muchos recursos parecidos de cálculo de instalaciones térmicas, de gas, etcétera, ¿no? Os agradecería que si tenéis alguna observación o comentario la dejaseis al final del vídeo y que si queréis tratar otros temas o que hable de otros tipos de cálculos, pues también me lo dejéis. Muchas gracias y hasta pronto. Hasta luego.